No es casualidad que siempre termines herido. Tampoco es coincidencia que, por más que intentes razonar, el narcisista siempre parezca tener la última palabra. Lo que muchos no saben, y lo que casi nadie tiene el valor de revelar, es que, por detrás de su arrogancia encantadora, existe un secreto tan oscuro que ni siquiera ellos mismos están dispuestos a enfrentar. Otto Kernberg, uno de los mayores estudiosos del narcisismo patológico, dedicó su vida a desenmascarar estas máscaras perfectas. Y lo que encontró puede cambiar por completo la forma en que miras a quien un día te dijo, «Yo te amo». Pero, ¿qué es ese secreto que ellos esconden con uñas y dientes? No es una traición, no es una mentira aislada, es algo que vive en su estructura interna, una herida primitiva que ellos camuflan con carisma, manipulación y un falso sentido de superioridad. El narcisista no ama como tú, no siente como tú, no vive como tú. Y esa diferencia abismal es precisamente lo que Otto Kernberg clasificó como una patología severa del carácter, donde el otro es solo un espejo para alimentar una autoestima rota. En este video, vamos a adentrarnos en ese universo silencioso que habita dentro del narcisista. No hablaremos de lo obvio, sino de lo invisible, de lo que se oculta detrás de las sonrisas encantadoras, los gestos calculados y las promesas de amor eterno. Vamos a exponer lo que incluso ellos niegan frente al espejo, y cuando llegues al final de esta historia, entenderás por qué ese vínculo siempre te hizo sentir vacío, incluso cuando parecía que tenías todo. Así que si alguna vez amaste a alguien que parecía perfecto, pero te desgastó emocionalmente, hasta dejarte sin identidad, este video no solo te dará respuestas, te dará poder. El poder de reconocer el ciclo antes de caer en él otra vez. El poder de romper el hechizo y ver la verdad sin filtros. Porque el conocimiento, como diría Kernberg, no es solo protección, es libertad emocional. Quédate hasta el final, no solo porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de amar, sino porque puede salvarte de volver a entregarte a alguien que, en el fondo, solo estaba tratando de llenar su propio abismo con tu alma. El narcisista no nace con poder, lo construye. Desde muy temprano, según Otto Kernberg, este tipo de personalidad se ve obligado a crear una fachada para protegerse de un mundo que percibe como hostil y amenazante. Esa fachada se convierte en su única forma de sobrevivir emocionalmente. No se trata simplemente de ego elevado o vanidad. Es un mecanismo de defensa profundamente arraigado, que lo lleva a disociarse de su propio vacío interior. Por fuera, se muestra fuerte, encantador y seguro. Por dentro, habita el miedo crónico al abandono y al desprecio. Esa falsa identidad está diseñada para seducir. El narcisista te estudia, te observa, detecta tus heridas emocionales y te entrega justo lo que necesitas escuchar. Es un experto en simular empatía sin sentirla. Otto Kernberg describe este comportamiento como parte de la organización narcisista de la personalidad, donde el sujeto crea una realidad alterna en la cual él siempre es el centro. Y tú, sin darte cuenta, terminas orbitando alrededor de mí en esa ilusión. Lo más peligroso es que esa máscara no se cae fácilmente. El narcisista cree ser ese personaje que creó. Defiende su ficción con uñas y dientes, porque sabe, inconscientemente, que, si deja de interpretarlo, se enfrentará a una herida emocional tan primitiva que podría colapsar por dentro. Por eso, cualquier crítica, cualquier límite, cualquier no, se convierte en una amenaza existencial. Su fragilidad no se ve, pero domina todos sus vínculos. Cuando entras en una relación con una persona así, comienzas a dudar de ti mismo. Te sientes confundido, agotado emocionalmente, pero no sabes por qué. Y esa es la trampa, la disonancia cognitiva. Lo amas, pero también te duele, te cuida, pero también te controla. Y mientras tú intentas salvar lo que creen tener, él solo protege su ficción. Para el narcisista, la relación no es un intercambio, es un espejo. Otto Kernberg señala que, sin un proceso terapéutico profundo,
o sin que el entorno rompa el ciclo de validación. Oponerse al narcisista no solo lo enoja, lo desestabiliza, porque no estás atacando a la persona, estás atacando su máscara. Y eso, para él, es equivalente a una muerte simbólica. Es aquí donde empieza a emerger su verdadero rostro y la oscuridad que esconde. Detrás de cada frase arrogante, cada gesto calculado y cada conquista emocional, hay un vacío que el narcisista no logra llenar. Otto Kernberg lo llama vacío afectivo, una sensación crónica de no tener valor intrínseco que empuja al sujeto a buscar validación constante. No importa cuántas personas admire, cuántos logros obtenga o cuánto poder acumule, nada le basta, porque todo eso es un intento desesperado de tapar un agujero interno que nunca desaparece. El vacío no se manifiesta como tristeza, se manifiesta como superioridad. El narcisista necesita sentirse especial, único, por encima de los demás. Pero esta grandiosidad no es fortaleza, es defensa. Es la forma que tiene de evitar sentirse insignificante. En palabras de Kernberg, esa estructura patológica de personalidad está caracterizada por la inhabilidad de integrar amor y odio, bondad y maldad, en una imagen coherente del otro. Por eso, idealiza y luego destruye. Este ciclo se repite una y otra vez. Primero eres especial. Luego, un estorbo. Primero te admira. Después te culpa. Esta oscilación emocional es parte del mecanismo de protección que el narcisista ha desarrollado para no enfrentar su vacío. No puede sostener el afecto. No tolera la intimidad emocional, porque para él eso implicaría vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es una amenaza directa a su frágil sentido del yo. Cuando intentas acercarte emocionalmente a un narcisista, puedes notar que algo se apaga en su mirada. Cambia el tono, se distancia o te ataca. Esto no es personal, es estructural. Kernberg explica que el narcisista teme más al amor auténtico que al odio, porque el amor implica entrega, implica confiar, y confiar es algo que, desde muy temprano, aprendió a no hacer jamás. Ese vacío, ese hueco que nunca se llena, es el verdadero secreto oscuro. El narcisista no está huyendo de ti, está huyendo de sí mismo. Y mientras más cerca estés de descubrirlo, más cruel será su intento de alejarte, porque tú, sin querer, te volviste un espejo demasiado nítido, y él no soporta su propio reflejo. Para el narcisista, manipular no es solo una herramienta, es una forma de existir. Otto Kernberg deja claro que estos individuos no desarrollan relaciones basadas en reciprocidad, sino en dominación y control. Y lo más perturbador es que, muchas veces, lo hacen sin plena conciencia. En su mente distorsionada, manipular es simplemente asegurarse de que los demás cumplan con su función. Alimentar su autoestima fracturada. La manipulación emocional se da de muchas formas. Puede ser mediante el gaslighting, cuando te hace dudar de tu propia memoria. Puede ser a través de la victimización, cuando gira la narrativa para presentarse como el sufrido, o mediante la seducción, cuando finge sensibilidad solo para engancharte más. Cada uno de estos métodos tiene un único objetivo: mantenerte dentro del ciclo sin darte cuenta de que estás perdiéndote a ti mismo. Kernberg explica que, al carecer de una identidad interna estable, el narcisista construye su realidad a través del control externo. Si puede controlar tus emociones, tus reacciones, tu percepción, entonces siente que tiene poder. Pero ese poder es falso, porque no se basa en conexión real, sino en miedo y dependencia. Y cuando ese control se ve amenazado, puede volverse destructivo. Es por eso que muchas víctimas de relaciones con narcisistas terminan con ansiedad, depresión o síntomas de estrés postraumático, porque han sido moldeadas emocionalmente durante tanto tiempo que pierden su brújula interna. El narcisista no necesita gritar para manipular. A veces basta con su silencio, con su desprecio, con su capacidad de desaparecer justo cuando más lo necesitas. Y lo más alarmante
Cuando empiezas a notar el patrón y a intentar salir de él, es probable que el narcisista intensifique su estrategia. Porque no estás rompiendo una relación, estás quebrando su sistema de defensa. Y para alguien que solo sabe sobrevivir dominando, eso es una guerra. Uno de los aspectos más dolorosos y menos comprendidos es que el narcisista, en su estructura más profunda, no sabe amar, no porque no quiera, sino porque no puede. Otto Kernberg afirma que la personalidad narcisista severa presenta un déficit estructural en la capacidad de establecer vínculos genuinos. El narcisista confunde amor con admiración, deseo con posesión, cuidado con control. Y por eso, aunque jure amarte, jamás logrará conectarse contigo de verdad. Este tipo de vínculo es unilateral. Mientras tú ofreces entrega, escucha y comprensión, él solo responde si obtiene algo a cambio. Su relación contigo no se basa en quién eres, sino en cómo lo haces sentir. Si lo haces brillar, te idealiza. Si lo confrontas, te desecha. En las palabras de Kernberg, el narcisista internaliza a los demás como objetos utilitarios, no como personas con deseos, historias y emociones propias. Tú no eres tú, eres una función. Eso explica por qué, después de momentos de aparente cercanía, puede volverse frío, distante e incluso cruel. No se trata de una contradicción emocional, es una protección psíquica. Cuando siente que puede depender de ti emocionalmente, entra en pánico. Porque la dependencia afectiva implica pérdida de control. Y perder el control es el terror supremo para quien vive a través del dominio emocional. Kernberg nos recuerda que la base de todo esto es una fragmentación interna. El narcisista no logra integrar imágenes positivas y negativas de sí mismo ni de los otros. Por eso oscila constantemente entre la idealización y la devaluación. No hay equilibrio emocional, porque su mundo interior está dividido en extremos. Te ama o te odia, te necesita o te anula. No existe el medio. Lo más trágico es que muchas víctimas siguen intentando curarlo con amor. Pero lo que el narcisista necesita no es tu amor, es terapia profunda, confrontación emocional y muchas veces, distancia. Amar a un narcisista sin entender su estructura interna es como intentar llenar un pozo sin fondo. Y cuanto más das, más te pierdes. Romper el ciclo con un narcisista no es solo alejarse físicamente. Es una reconstrucción interna. Otto Kernberg advierte que salir de este tipo de vínculo exige más que decisión. Exige comprensión profunda del daño sufrido. Porque el narcisista no solo hiere, reescribe tu realidad, te hace dudar de tus emociones, de tu memoria, de tu intuición. Y recuperar eso lleva tiempo. El primer paso es romper el silencio interior. Aceptar que estuviste dentro de una dinámica disfuncional que no fue amor, aunque lo parecía. No se trata de culparte, sino de comprender que fuiste parte de un teatro emocional donde tu rol era sostener la máscara del otro, y reconocer eso es el primer acto de libertad. Como dice Kernberg, el insight emocional es el inicio del proceso de sanación. Después viene el límite. No un no agresivo, sino firme. El narcisista va a intentar volver, a seducir, a convencerte de que cambió. Pero no lo hace por amor, lo hace por necesidad de control. Estás rompiendo el sistema que lo sostiene, y eso lo asusta. Por eso cortar el vínculo exige claridad emocional y una red de apoyo real. Terapia, grupos, conocimiento. Salir de su mundo es entrar, por fin, en el tuyo. Es importante entender que tú no eras débil, solo eras empático. El narcisista no eligió a cualquiera. Eligió a alguien capaz de sentir profundamente, de dar, de sostener, pero eso ya no puede seguir siendo tu prisión. Como enseñaba Kernberg, el verdadero crecimiento viene cuando puedes mirar al trauma no con miedo, sino con comprensión, no para justificar, sino para liberarte. Y ahí está tu poder, el de reconstruirte, el de volver a confiar,
el de usar el dolor no como castigo, sino como cimiento, porque lo que el narcisista te arrebató, puedes recuperar, y más aún, puedes transformarlo. Este video no es solo una advertencia, es un llamado a que te mires, te escuches y digas finalmente con voz firme, yo merezco algo real. Hay un momento en la vida en que uno ya no puede seguir ignorando las señales. Un instante silencioso, casi invisible, en el que tu cuerpo y tu alma gritan lo que tu mente se niega a aceptar, que has estado viviendo dentro de una ilusión. Y cuando esa verdad se asoma, duele. Duele porque te das cuenta de que lo que creías, amor era manipulación, que lo que parecía entrega era dependencia, pero también es ahí donde empieza tu verdadera libertad. Otto Kernberg nos enseñó que el narcisismo patológico no es solo una herida en el otro. Es un espejo de nuestras propias heridas no resueltas. Si caíste en ese ciclo, no es porque seas ingenuo, sino porque eres humano, porque tenías hambre de amor, de validación, de pertenecer. Y eso no te hace débil. Te hace valiente por estar aquí, enfrentando la oscuridad con los ojos abiertos. Ahora lo sabes, el narcisista no se alimenta de amor, sino de poder. No se une, se apodera. Pero tú no tienes por qué seguir ofreciendo tu luz a quien solo sabe devorarla. El conocimiento que hoy adquiriste no solo expone al otro, te revela a ti. Te muestra que eres capaz de reconocer el patrón, romper el hechizo y reconstruirte desde una verdad más firme, más tuya, más libre. Este video no fue creado para juzgar, sino para iluminar. Para que tú, que has sentido ese vacío, esa confusión y ese dolor, entiendas que no estás solo, que hay salida, que hay vida después del narcisista, y lo más importante, que hay amor real esperando por ti, pero empieza contigo, con el acto más revolucionario que puedes hacer hoy, elegirte. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Leer tu voz puede ser el inicio de la sanación de alguien más. Suscríbete al canal si quieres. Seguir descubriendo estos temas desde una mirada profunda y transformadora. Y si este mensaje resonó contigo, dale me gusta, para que más personas puedan abrir los ojos. Porque a veces, un solo clic puede ser el primer paso hacia una vida distinta.